Esta semana, el lunes para ser preciso, un juez en Venezuela, un juez con competencia, fíjese usted, en temas de terrorismo, ordena la captura de Edmundo González Urrutia, quien fuera el candidato de la oposición en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. La orden fue acordada por el juez Edward Briceño apenas unas horas después de haber recibido una solicitud por parte de la Fiscalía General de la República. Justamente de este tema, con este tema vamos a conversar, vamos a abrir el contexto internacional y agradezco muchísimo, como siempre, la generosidad de Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica, especialista en temas internacionales, para echarle una mirada a lo que está pasando en el mundo. Mi querido Arturo, qué gusto saludarte, buenos días, ¿cómo te va? El gusto es mío, Jesús. Un abrazo, muy bien, muy a gusto de estar aquí contigo. Al fin coincidimos. Oye, a ver, sí, pues caray. lo que parecía, lo que parecía impostergable, lo que parecía una jugada de ajedrez por parte del régimen de Venezuela, pues finalmente se dio esta semana. Van por Edmundo González. ¿Dónde está Edmundo González Urrutia? ¿Está en Venezuela? ¿Está fuera del país? ¿Qué se sabe? Pues mira, Jesús, no parece estar fuera del país. Ok. Uno de los problemas, como lo comentamos en ocasiones anteriores, más importantes de la resistencia, la oposición, digamos, todo el movimiento que agrupa las posturas políticas en contra del chavismo, pues ha sido históricamente ese. Es decir, su incapacidad de poderse quedar a defender sus triunfos electorales o por lo menos defender la oportunidad que todos tiene viven fuera la prácticamente, oposición. ¿no, Arturo? Todos viven fuera y se Sí. tuvieron que ir fuera. Tampoco es que hayan querido irse, ¿no? Sino que sencillamente pues las cosas se les han patitas para cuándo son, ¿no? Claro, al grado tal de que temen por su propia libertad. Claro. O incluso por su vida, ¿no? Claro. En este momento hay una sospecha de que la embajada de Argentina en Caracas podría recibirlo y podría recibir incluso a María Corina Machado y a otros. Que ayer tuvo un encontronazo Milei con Maduro, ¿no? Correcto. De imbécil no lo bajó Maduro. Pues sí, bueno, ya sabrás. Al estilo. Ese es la hipérbole de ambos personajes. Sí. Pero digamos, hay un cerco de las fuerzas de seguridad de Venezuela que están rodeando la embajada de Argentina en Caracas. Ajá. Y han denunciado que ha habido funcionarios encapuchados asediando la embajada. Es posible que esté ahí o que en algún momento termine estando ahí. Hay una negociación en marcha entre el fiscal y los abogados de Edmundo González. Supongo que Edmundo González también tiene una defensa legal importante y que tendrá medios para defenderse, pues todavía, digamos, fíjate, todavía hay poder judicial en Venezuela, mejor en Venezuela que en otros países, ¿no? Bueno, entonces a la mejor hay cierto nivel de posibilidad de defensa, pero la verdad es que está muy difícil porque hay un recrudecimiento de la violencia y la represión policíaca, militar, política, sobre los opositores. Y de hecho, esto empieza a preocupar porque ya no están centradas estas violaciones a los derechos humanos contra los líderes opositores o contra los militantes de la oposición, sino contra todo crítico del gobierno, es decir, manifestantes, gente que pasaba por ahí, se quedó en una protesta, incluso en los lugares más proclives a estar con el chavismo, que ya lo han abandonado y que son barrios pobres, marginales, en donde se han organizado tremendas protestas y donde han entrado las autoridades, pues primero, ya sabes, ¿no? Lanzando gases lacrimógenos, luego se van y después llegan los temidos colectivos, que son estos grupos de civiles que abren fuego directamente. Esto con el fin de no atribuirle al gobierno las muertes
ocurridas en las manifestaciones. Bueno, pero todo el mundo sabe que de todos modos son militares vestidos de civiles, o por lo menos fuerzas paramilitares. Eso ya lo ha denunciado Human Rights Watch lo suficiente y hay un montón de información sobre cómo está pasando. La orden de captura esta, pues lleva apenas unos pocos días de haberse emitido, es por conspiración y instigación a desobedecer los resultados electorales y cosas así. Sí. Y la verdad es que hay también sectores que están respaldando fuertemente al Mundo González y por lo tanto, pues la crisis se empeoraría si termina siendo detenido y si termina siendo apresado, ¿no? Sobre todo porque pues hay países que están metiendo más fuerte la pierna. Oye, Arturo, ¿la orden de aprehensión es solo contra Edmundo González o alcanza también a la líder opositora, al rostro de la movilización en Venezuela, que es María Corina Machado? Ellas también están en Venezuela, por lo que veo, siempre cada fin de semana, cada semana aparecen los capacetes de los vehículos en las manifestaciones. Ella parece que también los tiene bastante bien puestos y se quedó en Venezuela, ¿no? Totalmente, ella está por allá, desde luego ella es la principal instigadora en todo caso, ¿no? Sí. La principal organizadora, coordinadora de la oposición, pero ya no es el símbolo, ¿eh? El símbolo sí es Edmundo González, porque la verdad es que incluso María Corina Machado tenía gente dentro de la oposición que no la quería y que quizá no la iba a apoyar. Y con Edmundo González lo que lograron es que todo el mundo apoyara. Entonces se ha convertido en esta figura de tal autoridad moral por encima de los partidos políticos, que está incluso, digamos, pues en un estatus mucho más allá de los que han tenido los líderes de la oposición. Entonces, creo que es más eso, ¿no? Por ahora la orden de captura es contra González. Entiendo que hay otros que están siendo perseguidos y pues tampoco sería extraño que giraran una orden de aprehensión contra María Corina Machado, pero en este momento lo que más les preocupa es que su capacidad y su trayectoria y su prestigio, por ejemplo, como diplomático, pues siga generando todavía más acciones de la comunidad internacional. Se ha sumado al rechazo por lo que está pasando cualquier cantidad de países. Y como te decía, hay países que importan más que otros. La opinión que tenga Haití, pues la verdad no es muy relevante, pero la que tenga el Departamento de Estado de Estados Unidos, ya lo creo que lo es, y sobre todo por distintas acciones que han venido sucediendo también en la semana, ¿no? La incautación de este avión en República Dominicana, que le pertenece a Maduro, el Air Force One, digamos, de Venezuela, o este lío con el militar, que por cierto es de nacionalidad mexicana, según dicen las autoridades venezolanas, militar estadounidense detenido en Caracas porque tenían información de que podía atentar contra Maduro. Bueno, las cosas se le complican a Maduro desde el momento en que dice, bueno, pues a ver, tenemos una economía en ruinas, una población aterrorizada, un apagón que dura horas y horas y no se levanta. Pero bueno, pues adelantemos la Navidad. Sí, hombre, justo te iba a decir eso, ve nomás con lo que sale, ¿no? En octubre ya es Navidad en Venezuela. Pues sí, lo que hay que hacer es poner arbolitos, cantar villancicos, es decir, ¿qué más se puede hacer ante esta situación? Bueno, pues esto es bastante contundente, en el sentido de que ya las cosas están en un límite muy grave incluso para ellos, porque, insisto, esta cosa de tratar de meter a la cárcel a Edmundo González, pues ya cruza una línea, después de las muchas que ya se han cruzado. Entonces, incluso los países que estaban tratando de mediar, por ejemplo, Brasil, ya el hecho de ir contra Edmundo González ya no es una buena cosa. No, ya. Ahora, el presidente de Brasil también le colmó el saco de piedritas, ¿no? Ahora, conocemos los mexicanos muy bien cómo son algunas decisiones de líderes poco democráticos, ¿no? Que es básicamente estirar la liga lo más que se pueda. Así es. Quizá, si iban contra María Corina Machado, no iban a generar esta reacción unánime en contra. Y no porque María Corina Machado no sea un gran personaje o haya hecho grandes favores a la democracia en Venezuela, sino porque, insisto,
no tiene esta estatura moral por encima de todos los partidos, que es lo que sí logró la oposición crear en el mundo González Urrutia, que además se conoce con todo mundo, ha estado en México, ha estado en Brasil, ha estado en todas partes, es un diplomático muy exitoso, ¿no? Y muy conocido. Es diplomático. Y por lo diplomático, y además que tiene un gran prestigio. Entonces, pues esa es la cosa, ¿no? Se metieron en camisa de 11 varas, porque tampoco es fácil salir de esta sin proponer medidas de distensión. Sí. El resto del mundo en lo que estaba pensando y sigue pensando es qué le vamos a ofrecer a Maduro para que se baje del poder. Y lo que Maduro está pensando es primero muerto. Sí. Si eso es así, pues sí estamos en un escenario complicado, bastante peor del que nos imaginábamos en las elecciones, ¿no? Yo creo que sí. Arturo, tengo que hacer la pausa de la media hora. Nos acompaña 5 minutitos más para hablar de Michel Barnier, el nuevo primer ministro francés. ¿Tienes tiempo? ¿Cómo no? Claro que sí. A ver, Emmanuel Macron nombra a Michel Barnier. Vamos a platicar un poco de quién es Michel Barnier. Él fue ex negociador europeo del Brexit, es gente de la derecha francesa. Arturo, estoy con Arturo Magaña Duplancher, director de Globalytic, internacionalista, platicando sobre el contexto internacional. ¿Quién es Michel Barnier y por qué es importante en este momento, en este nuevo momento para Emmanuel Macron? En efecto, Jesús, qué bien lo del rock indie, ¿eh? Sí. Fíjate que Barnier es interesante porque nadie imaginaba que iba a llegar a primer ministro, sobre todo porque ya tiene muchos años, ya tiene como 75 años. Y de hecho, a quien sustituye, Gabriel Attal, tenía 34, una cosa así. Pues le dobla la edad. Le doble la edad, sí. Primer asunto. Segundo asunto, es un político de enorme trayectoria, experiencia, conocimiento de la política no solo nacional, sino también regional francesa. Ha tenido todas las responsabilidades posibles a nivel público y a nivel del partido de los republicanos, que es esta centro-derecha aliada de Macron. Fue canciller con Jacques Chirac, fue ministro de Agricultura, fue de Asuntos Europeos, etcétera. En efecto, negoció el Brexit y estuvo muy involucrado en el tema de la política regional de la Unión Europea como comisario europeo. Y es una persona en la que Macron confía para hacer una cosa y una sola, que es apaciguar a la extrema derecha y conseguir que la extrema derecha respalde un gobierno de centro. Es una cosa súper difícil de hacer porque además lo tiene que hacer en un ambiente político cada vez más complicado. En unas horas estallarán protestas masivas convocadas para hoy en distintos lugares en Francia, no solo en París, porque Jean-Luc Mélenchon, el líder de la izquierda radical de la Francia insumisa, acusa a Macron de haberle robado las elecciones. Es decir, él tenía derecho a imponer el primer ministro. A ser primer ministro, sí. Por lo menos a que Macron con él negociara quién va a ser primer ministro para que hubiera una incorporación de la izquierda que ganó las elecciones. Sentía que debía llevar mano, pues. Sentía que debía llevar mano y dijo, ¿qué creen? Nos robaron las elecciones. Sí. Entonces convoca a la Unión de Estudiantes, a un grupo sindicales, a todas las organizaciones de izquierda que agrupan el Frente Popular y se van a las calles a partir de hoy en una manifestación masiva que suena a América Latina, ¿eh? Ajá. Que lo que están diciendo, nos robaron las elecciones, sí, claro. Fraude electoral. Bueno, eso para nada suena a Francia. Ajá. Hay una petición en línea para destituir a Macron, sí. Ya creo que ya la firmaron 500,000 personas, sí, una cosa así. Entonces, caray, qué bienvenida le están dando. Qué manera de complicarse, ¿no? A Monsieur Barnier, que además pues va a tener el problema de que primero tiene que quedar, o sea, antes de apaciguar a la ultraderecha, pues tiene que apaciguar a la izquierda. Ahora, sí. Esto de apaciguar a la ultraderecha tiene mucho sentido, porque en Alemania ha pasado una cosa verdaderamente inédita que tiene a todo el mundo con los pelos de punta, y es que nunca había un partido de ultraderecha desde los años 30 previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando el ascenso del nacionalsocialismo había ganado la mayoría absoluta de un parlamento regional, y entonces tendrán un gobierno regional completo
de dos provincias ricas, medio rurales, medio radicales, Sí. que son Turingia y Sajonia. Eso pasó también hace algunos días y tiene a todo el mundo muy presionado, no solo en Alemania, también en Francia. De ahí el nombramiento de Barnier. Bueno, pues, ¿qué semanita entonces le espera ahora sí que a Monsieur Macron? Vamos a ver cómo camina y a ver si dentro de 8 días tenemos posibilidad de darle seguimiento, mi querido Arturo. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cómo no, Jesús? Todo el mundo estará diciendo, hola, la. Hola, la, sí. Hola, Sí. la. Sobre todo allá. Aún así, con las calles llenas, qué ganitas de andar en Champs-Élysées, ¿no? Sí, cómo no, o te vas de ahí, te vas a las afueras, claro, te vas a Giverny, claro, no sé qué, y ahí dejas la protesta que haga lo que quiera. Claro, ahí que se hagan cabronazos ellos, pero pues... te vas a Versalles y listo. Ándale. ¿Dónde te leemos, Arturo? ¿Dónde te seguimos? Con mucho gusto, @Duplancher, @Globalítica, y yo creo que sí nos vemos aquí el sábado, porque va a haber más temas. No, va a haber mucho tema. Te agradezco muchísimo, como siempre, qué gusto conversar contigo, qué honor que nos tomes estas llamadas, estos minutos para la audiencia de En Contexto. Te mando un abrazo. Igualmente para ti, Jesús, gusto y honor mío, siempre.